Y tiempo para analizar la actualidad en tertulia. Saludamos a Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Encantado de saludarte y también de saludar a Javier Amador. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, muchos temas que hablar. Bueno, me llegaba por aquí un mensaje que no me da tiempo a leer, pero así en una previsualización había uno de los mensajes que me llamaba la atención que decía, bueno, oye, hay temas que tenemos que abordar en la tertulia, tal y cual. No voy a decir quién lo mandaba ni nada parecido, pero hay un tema que es importante y que creo que vamos a empezar por ese, porque a mí, yo por eso también lo puse y considero que es un tema que debemos abordar. Y es, si les parece, esa iniciativa, esa idea de que la falta de ortografía, bueno, pues que en la selectividad, lo que conocemos por selectividad, pues bajarán un 10% de la nota. Carlos, empezamos por ti porque te he saludado en primer lugar. ¿Qué opinas al respecto de esta idea? Bueno, yo creo que realmente debería ser puntuable, evidentemente. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué opino? Porque, bueno, cualquiera se puede equivocar. Yo me equivoco mucho, supongo que tú también, aunque a lo mejor tú eres casi perfecto, pero bueno, todos los que somos así como medio humanos, pues nos Claro, equivocamos, ¿no? sí, sí, todo. Entonces, eso es normal, pero lo que pasa actualmente, yo creo que hay un verdadero deterioro del lenguaje y a mí me preocupa, no tanto por una cuestión, digamos, ideológica, sino porque es que eso está haciendo que haya una dificultad a la hora de entenderlo. Entonces, se están produciendo brechas, está muy de moda ahora eso de las brechas digitales y todo, ¿no? Pues se está produciendo una brecha lingüística entre, por ejemplo, gente joven que utiliza las redes sociales, los medios de comunicación de redes sociales, como puede ser el WhatsApp, etcétera, con personas mayores, así como yo, ya de edad provesta, ¿no? Porque empiezas a ver y no entiendes nada. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, yo creo que el lenguaje es algo vivo, eso se adaptará, se integrará en el lenguaje, pero está claro que hay que marcar una pauta, para eso está. En España yo creo que se tuvo una muy buena idea cuando aquel rey ilustrado creó la Real Academia Española de la Lengua, porque en definitiva, lo que viene a ser la academia es fijar, ¿no? La lengua, ¿no? Fijar cómo se habla, no cómo, ¿cómo te diría yo? No cómo queremos que se hable, sino Sí. cómo realmente se habla, ¿no? Y a mí me parece que es importante que haya una norma y que se respete porque es la única manera que tenemos de entendernos. Afortunadamente el idioma español o castellano está extendido, es el segundo más hablado del mundo y yo creo que es una ventaja competitiva que tienen los que hablan español y yo pienso que se debe guardar esa ventaja competitiva, ¿no? Para evitar, ya tenemos un montón de palabras entre los distintos países y regiones, incluso dentro de la zona de Gran Canaria, pues hay palabras que se utilizan en telde que en Las Palmas no se Sí. utilizan, no se sabe lo que son y tal. Es lógico, es normal, ¿no? Pero escribir como se escribe la gente en Internet, o con falta de ortografía ya, la P por V o la sin H y esto, ya, eso no. Sí. Javier. Bueno, aquí con este tema, José Luis, aquí me desvelo yo, que fui yo quien te mandó Bueno, el mensaje, yo quería porque mantener el es anonimato. Sí, sí. pero yo lo desvelo. Sí. Es un tema que sinceramente me ha hecho pensar mucho, porque entre mis amigos y demás me dicen que soy muy pedante con el tema de la ortografía, con la lengua, soy bastante friki para este tema. Y reconozco que cuando leí la noticia, la primera sensación fue de alegría. Pero luego creo que a veces es conveniente pararte a pensar y decir, oye, cómo está la situación? Yo llevo unos años trabajando con institutos, también a nivel universitario, como sabes, con las ligas de debate, los concursos de elocuencia. Entonces eso hace que me cruce muchos emails con muchos profesores de diferentes asignaturas, porque además los clubes de debate, los clubes de elocuencia, lo puede llevar cualquier profesor. Muchas veces son de lengua, pero otras veces no. Y mi primer pero a esta medida es que desconfío de la capacidad del profesorado, especialmente de otras materias que no sea la de lengua, para evaluar la falta de ortografía del alumnado.
esa es la primera, esa es la primera reflexión que hago, porque leyendo los emails que leo, donde las comas del vocativo brillan por su ausencia, donde no se sabe una diferencia entre el aún con tilde y el aún sin tilde, las faltas de concordancia en género y número son, vamos, están a la orden del día. Entonces, cuando tenemos un profesorado que está centrado en sus materias y que nadie les ha valorado a ellos su conocimiento sobre la ortografía, tengo dudas de que tengan la capacidad para analizar la falta de ortografía del alumnado. Sí. Pero aquí, ¿Ibas a Javier, decir no algo, José sé. Luis? Sí, no, aquí quería decir yo que en este caso a lo mejor pones en duda que los profesores estén preparados para Sí. controlar esa falta de ortografía, porque claro, entonces, Sí, y me puede costar el divorcio porque mi mujer es profesora, ella bueno, escribe maravillosamente bien. que no llegue Mi eso. cuñada también es jefa de estudios, estoy rodeado. Cada vez que saco estos temas en los asaderos familiares y con amigos me echan de casa. Ya. Pero creo sinceramente, y no creo que sea tanto culpa de ellos, sino que al final estamos en una cultura también dentro de la propia cultura universitaria donde la propia lectura brilla por su ausencia. Yo me acuerdo cuando estudié en primero de economía, introducción a la economía, que nos parecía una cosa extraña que el profesor nos hizo leer una novela de contenido económico, pero nos hizo leer una novela. Y con esto, con el desarrollo también de la lectura. Y aquí llega la siguiente reflexión. Creo que aquí esto se trata de una medida populista punitiva, intentando hacer ver que la educación se preocupa por la falta de ortografía o el uso del lenguaje del alumnado, mmm, de la parte más fácil, poniendo en las notas, en la selectividad, cuando se pasa todo el mundo por la misma prueba, decir, venga, pues aquí puntuamos más o puntuamos menos. Lo que no estamos hablando es de si, por ejemplo, la asignatura de lengua sobran cosas, si sobra a lo mejor estudiar más sintaxis, los fonemas, los lexemas y estudiarlos al final como si se estudiase la lista de los reyes visigodos, o si realmente tendríamos que ir a fomentar más la lectura. Yo tuve la oportunidad de estudiar un trimestre en Inglaterra y me llamó la atención que la asignatura de lengua se llamaba solo literatura Vale. y todos los contenidos lingüísticos se aprendían desde la literatura. Entonces creo que en lugar de hacer una revisión del sistema, lo que vamos a decir, venga, les quitamos un 10% de la selectividad y nos lavamos las manos. Me parece poco ambicioso. Y por último, porque me parece que Carlos ha sacado un tema interesante, que es el Sí. de la Real Academia de la Lengua, que siempre está ese debate si tiene que ser notario de la lengua o policía. Y yo lo que creo es que tiene, porque ha sacado un tema muy interesante, Carlos, que es la brecha generacional. Creo que la Real Academia tiene unos criterios cuando se trata de determinados grupos poblacionales, como por ejemplo que se haya vuelto a introducir la tilde del solo, cuando no atiende a ninguna norma gramática más que a una idea romántica de quienes se lo aprendieron así, para distinguir el solo de solamente. ¿No? Entonces, una idea romántica, nostálgica de quienes se lo aprendieron así, que a lo mejor son de la parte de la población a nivel generacional más cercana a los académicos de la Real Academia. En cambio, cuando hay determinadas expresiones muy interesantes entre la población joven, sin falta de ortografía y demás, tardan, a veces cuando las introducen en el diccionario ya ni se usan, ¿no? Entonces, me parece que tiene dos velocidades la Real Academia de la Lengua Española y que eso también se lo tendría que hacer mirar. Bueno, lo que sí voy a pedirles a ambos, a ver si puede ser intervenciones un poquito más cortas para que puedan intercalarse entre Ya unos y está, ya otros. me desahogué, José Luis. No, El no, no, resto no, van a no. ser muy breves. Pero no, pero tanto Carlos Yo, como tú, que no estoy señalando a nadie yo en voy a concreto, sino a intentar, ambos yo para sé que que yo me esto enrollo pues tenga mucho, más pero dinamismo. voy a intentar hacer un ejercicio de brevedad y concisión ahora. Bien. Mira, yo también he tenido experiencia en el ámbito educativo, no controlando, no haciendo cursos ni nada de esto, pero sí siendo, bueno, responsable de un centro educativo, responsable en la parte administrativa o directiva, como quieras llamarlo. Y tener que corregirle los escritos a la jefe de estudios es muy penoso. Es muy penoso, ¿vale? Entonces, yo no creo que sea falta de capacidad. Yo creo que capacidad tiene porque tiene un cerebro humano 1.1, versión 1.1, y eso lo podemos usar todo. Y yo creo que hay faltas de ortografía, como dije antes, todos nos podemos equivocar, todos.
los más grandes literatos de España y de habla hispana se pueden equivocar, pero lo que está claro es que tenemos que utilizar el lenguaje correctamente. Utilizarlo correctamente para que todos nos entiendan, porque ese es el tema, para que todos nos entiendan. Eh, Luego hay otra cosa que esto sí entra un componente ideológico y que yo tengo que confesar que ahí tengo yo un cierto sesgo, ¿no? Y es que leí un informe el otro día sobre el lenguaje políticamente correcto que dice que el lenguaje políticamente correcto es una traba a la hora de enseñar. Y es que es un problema, porque es que tú no le puedes, tú le das a un niño un escrito, valga la redundancia, el lenguaje políticamente correcto, y a ver cómo interpreta las X o las arrobas o todo eso, ¿no? Es una traba más, absolutamente innecesaria. Y luego hay una cosa yo, que decía antes, Javier, ¿no? O sea, vamos a ver, se enseña a leer y escribir en los primeros años de la educación. No hace falta llegar a la selectividad o a la PA o ¿cómo se llama? No hace falta llegar ahí. O sea, en los primeros años de la enseñanza es donde se aprende a leer y escribir. Y yo recuerdo que yo tenía 7 años, 8 años, 9 años y 10 años y me enseñaban a leer y escribir. Luego, yo confieso que yo escribía muy mal. Por ejemplo, los acentos no los usaba porque no me daba la gana, porque para mí era muy difícil. Sí, sí, tú decías, no, es que es muy difícil, pero luego te das cuenta y dices, no, no, hay que usarlo. Y después hay una cosa muy importante, yo estoy acostumbrado a escribir para otros, sobre todo para convencer a otros en el ámbito Ya. profesional, ¿no? Tú cuando haces una demanda o cuando haces un recurso, tú tienes que convencer al otro de lo que quieres, ¿no? De que se acerque a tu tesis. Si no escribes bien, estás condenado. Y para mí es fundamental. Yo creo que los maestros tienen la capacidad, lo que tienen que tener es el interés, porque yo creo que ellos se quedaron en el estadio que yo estaba con 8 o 9 años que no ponía acento, con 10 años no ponía acento, pues ellos se han quedado en ese estadio, escriben horriblemente y yo creo que pueden hacerlo bien, simplemente con un poco de interés. Pero aquí en este caso, vale, hemos encontrado un problema de origen, como decía tanto Carlos como Javier, de personas que tienen falta de ortografía. Si no hacemos nada, peor va a ser. Si ponemos a lo mejor un remedio, entre comillas, que sirva también como, no sé, medida de atención tanto para los alumnos que se examinen con ese porcentaje que se disminuye en la selectividad, como para los profesores que tienen que estar más atentos, a lo mejor ambas partes se ponen las pilas y empiezan a cometer menos faltas de ortografía. Yo no Yo creo que esa creo, es la yo no idea. creo que, yo no creo sinceramente que el introducir ese corrector en el ultimísimo, en la prórroga de la educación, bueno, del bachillerato, ni siquiera de la educación obligatoria, ¿no? Que ya el El bachillerato tiempo de no es descuento, ¿no? obligatorio. El tiempo de descuento. Claro, ponerlo en el tiempo de descuento como última medida, me parece que sinceramente lo que busca es un titular para decir, oye, nos estamos preocupando por esto. Ya. Y en una prueba en la que además tiene tantas aristas como si debería ser una prueba igual a nivel nacional, donde tendríamos que estar pensando es en la utilidad de la prueba, en cuánto peso debería tener un examen sobre 2 años de bachillerato, pero por otra parte el factor justicia de intentar igualarlos a todos para que pasen un listón que al final les clasifique para unas determinadas plazas en la universidad, me parece un tema extremadamente complejo. Pero si encima metemos un factor donde digo, y aquí es verdad que no me tienen por qué aceptar la hipótesis o los que toman esta Sí, decisión, sí. pero si aceptamos la hipótesis de que el profesorado de determinadas materias, voy a aceptar que el de lengua y literatura sí, pero que el de determinadas materias no tiene acreditada el expertise, por usar el palabra, de saber si una norma ortográfica es de una manera o es de otra, me parece que resta en justicia a la prueba. Eh, y después también, y ahora me estaba viniendo a la cabeza, Mm. ese alumno o que pueda tener las normas de ortografía muy claras y que ya se haya y que esté en otro estadio. ¿Le calificaría positivamente un examen a José Saramago en la EBAU con su uso completamente revolucionario
de los signos de puntuación, prácticamente ausencia de comas, el uso de sus mayúsculas y de sus Aquí todo el minúsculas mundo es con otros igual. objetivos. Da igual que sea Saramago. Aquí si hay que penalizarle, hay que penalizarle. Hay unas normas que luego él se la quiere saltar en sus libros. Eso es otra cosa, porque se le permite, que son sus Sí, obras, pero las normas están para cumplirlas. Yo entiendo que un literato, además Saramago hay que tener en cuenta que él era portugués, él no era español, no, su idioma, digamos, de origen era portugués, que tiene algunas diferencias con el castellano, que no son muchas, ¿no? Pero una cosa es cómo escriba o cómo se plantee su idea de cómo debe ser una novela o cómo puede ser un escrito, un ensayo, lo que sea, y otra cosa es cómo se escribe. Yo estoy seguro que cuando Saramago escribía una carta a alguien para reclamarle, yo qué sé, que le pagara los derechos de autor de una novela, seguro que se la escribía bien, con puntos, comas y todo lo demás, porque le interesaba, ¿no? O Claro, sea, claro. seguro que sabía, seguro que sabía. A mí lo que Sí. me preocupa es que profesores Lo hice de para primaria, provocar, estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? ya, Lo Bien, hice bien, para bien. provocar. Bien. pero igual que, o sea, yo tuve un profesor catedrático de Derecho, de Historia del Derecho en la UNED, que nos hizo comprar un tochazo de libro acojonante y que prácticamente no tenía punto y aparte. O sea, aquello era la historia del derecho toda seguida. O sea, era horrible leerse aquello. O sea, era muy duro, Porque la ¿no? Porque historia es encima fluida, porque la historia es fluida, Carlos, no para. seguro, debe ser eso. Pero quiero decir, no estaba mal escrito, ¿eh? No estaba mal escrito, pero era complicado, porque es que tú veis una página llena de letras de arriba abajo sin separación, y digo, coño, en algún sitio tengo que parar, ¿no? Y el otro día estaba precisamente con un cliente que le llega un escrito, le llega una carta de despido, cuando tenías la carta de despido tenías que decir, mira, tengo que parar aquí para respirar, porque es que si no, no respiro. Estaba mal hecha en ese sentido también, no había Claro. comas, no había signos de puntuación prácticamente, ¿no? Pero eso, bueno, que lo haga un empresario que a lo mejor tiene formación exclusivamente en mecánica, el tío puede mecánico, vale, pero que lo haga un profesor de educación primaria es lo que para mí es inaceptable. O sea, ya yo doy por ello de que una persona que está dando clase en primaria, no te estoy diciendo en secundaria, en el bachillerato, no ni en la universidad, en primaria tiene que saber y aplicar las normas de ortografía sí o sí, y tiene que enseñarle a los alumnos esas normas de ortografía. Luego, cuando hable de Saramago, tendrá que decirle, pues este hombre hacía esto y esto y esto, porque eso también es interesante, eso también es cultura, ¿sabes? Y eso también Y, lo co- tienen que saber los alumnos, ¿no? Claro. y como curiosidad, y aquí meto cuña, ensayo sobre la ceguera me lo leí en portugués y en español, y es una maravilla cómo le corregía a su esposa, que era quien le traducía los libros al español, filóloga, y cómo le cambiaba cosas precisamente por el uso de la puntuación. Y es curioso, Así porque que es hemos una hablado, experiencia recomendable. sí, sí, hemos hablado de falta de ortografía, de literatura, y yo no sé si ustedes han elegido el escenario sabiendo este tema. Carlos detrás lleno de libros y Javier detrás pues tiene ese cartelito también donde salen las letras ahí que se ve No, y no, algunos ya. libros. Algunos libritos hay también, Algo, poquitos, pero hay. algo. No ha sido aposta la elección del escenario, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que estos libros que están detrás no son míos, son de mi mujer, pero yo Mira, tengo más, ¿eh? Que conste que yo tengo más que ella. Y claro, eh, mm, soy una especie de vicioso del ya. libro, ¿no? Y ahora mi hija me critica, mi hija mayor me critica, que dice que estoy leyendo poco. Claro, con esto de Internet y con este aparato maravilloso que tenemos aquí, Claro, pues con esto pues lees menos. Yo creo que no, lees lo mismo o más, porque esto te obliga también a leer. O sea, tengo aquí efectivamente. una serie de cosas que eran impensables conseguirlas a lo mejor ahí. Pues, ensayos sobre qué le pasó a los soldados napoleónicos cuando los contrajeron prisioneros para acá y cosas así. Sí, O sí, sea, que eso que cosas no... que son Exacto, que es más Yo rarísimas difícil. de no estoy entender. absolutamente enganchado a los audiolibros, pero absolutamente enganchado. Esta obra que yo creo que le Sí, sonará a todo el mundo, ¿no? Don sí, Quijote de la Mancha, me la escuché en audiolibro, 40 horas de audiolibro que disfruté como un niño chico. bueno. ¿Y qué es mejor, Javier, el libro o el audiolibro? Mira, pues creo que desde hace unos años que empecé como a escuchar algunos audiolibros y estaba muy poco profesionalizada la locución, ahora que ya se está apostando por actores, por actrices de nivel, por dobladores, que fíjate, ahora que las películas está tan de moda ahora pasarse a la versión original, pues a lo mejor todo ese excelente caudal de dobladores que tenemos en España, muchos se están pasando
a los audiolibros y creo que son experiencias diferentes. Yo que vivo en Santa Brígida, como sabes, pues que tengo media hora para Las Palmas, ida y vuelta, pues la posibilidad de ponerte un audiolibro es una experiencia diferente. Luego sumergirte en las páginas o Saramago sería un horror, por ejemplo, escucharlo, ¿no? Todo seguido, Te, todo te- seguido. te comerías muchas cosas. Claro. O Los Santos Inocentes de Delibes, que si te saltas esos diálogos metidos todos en el mismo párrafo sin ningún tipo de pausa y demás, te pierdes mucho del libro. Hay otros que se pueden disfrutar con la voz de un buen actor o actriz. Está claro. Bueno, yo tengo que decir que Sí. respecto al Quijote, era siempre una obra que se me resistía muchísimo, ¿no? La empecé muchas veces desde que era niño, jovencillo y tal, hasta que al fin mi cuñada tuvo la genial idea de regalarme una edición del Quijote completa, ella hecha por la Real Academia Española de la Lengua, con una cantidad de pies de página impresionantes, porque te explicaba todo. O sea, Claro. hay un problema con la literatura española, como puede ser el Quijote, Quevedo, el Siglo de Oro en general. Se te ha te cortado el puso en micro, silencio, Carlos. Ahora. La llamada, que siempre viene a interrumpirnos, ¿no? Sí, la RAE La te llamó. gente, estos libros están escritos de acuerdo con cómo se escribía en la época y sobre todo cómo se vivía en la época, ¿no? O sea, cuando lees, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, hay un montón de expresiones que tienen que ver con los juegos de cartas y de dados y tal, porque la gente jugaba montón a eso, o sea, era una cosa, era como ahora todo el mundo es aficionado al fútbol, no había fútbol, pues la gente jugaba un montón a las cartas. Claro. Y entonces hay un montón de expresiones que tienen que ver con eso. Hay un montón de expresiones que tienen que ver con la vida, ¿no? Con la vida cotidiana. O sea, y cuando tú lees, por ejemplo, también otra de las novelas ejemplares de Cervantes, creo que se llama a ver, el celoso, yo no me acuerdo ahora cómo se llama, el celoso no sé qué, ¿no? Pues Yo lo busco. es tremendo porque el tipo habla de que compra dos negras bozales y las hace marcar en la cara. El Entonces, celoso extremeño. celoso es tremendo. Bueno, que compra dos negras bozales y las hace marcar en la cara, ¿no? Entonces tú dices, ¿esto qué es? Entonces tienes que averiguarlo. Esa parte, eso no me lo regaló mi cuñada. Mi cuñada, por cierto, mi cuñada es maestra. Luego le pasaré el vídeo este. Sí, sí, sí. Y, Mi pasen el cuñada, teléfono también y la tremenda. dirección O sea, de Javier. mi cuñada es, digamos, de las integristas del lenguaje, ¿sabes? Ella coge un libro y le pone todas las faltas de ortografía que tiene el libro, o sea, lo remarca. Como es muy inteligente, lo puede hacer y le sale bien. Pues este tipo de cosas, o sea, dos negras bozales son dos negras que aprendieron a hablar cuando llegaron a España, que no sabían hablar, las capturaron en África las pobres y las llevaron allí. Y marcarlas en la cara significaba marcarlas con hierro candente en la cara. O sea, son una serie de cosas que ahora ni se nos pasa por la cabeza, sin embargo, era lo normal en aquella época, cuando tenías una esclava, hacer eso, ¿no? Entonces, claro, tú te lees ese libro y no entiendes ni pajolera, no tienes pajolera idea de lo que el tipo está diciendo. Tienes que buscar. Pues esta edición del Quijote de la Real Academia está llena de pies de página donde te explica todo ese tipo de cosas y eso me hizo mucho más interesante la lectura del libro, que por otro lado, con independencia de eso, es una maravilla, ¿no? Lo que pasa es que yo huyo de las versiones adaptadas y reescritas. A mí me parece que eso es una especie de fascismo, ¿no? Es como el catecismo Estamos de de la acuerdo. Iglesia Católica, ¿no? Entonces el catecismo de la Iglesia Católica que hace, mira, no leas la Biblia, que te conviertes en un luterano protestante, vea para el carajo, te lees el catecismo, que no es la Biblia, ¿sabes? Es lo que dice la Iglesia Católica que tienes que leerte. Pues esto mismo pasa con algunas editoriales que se dedican a retortillear obras de grandes autores y después que no tiene nada que ver con lo que escribió el tipo, ¿no? Claro, sí, sí. Perdón, porque José Luis, sé que quieres cambiar de tema, No, pero no, es que no, José Luis me acaba no nos que va a dar diga tiempo de otro Carlos, tema. Carlos me acaba de recordar, este sábado fui al Teatro Víctor Jara a ver una adaptación no, una interpretación que hizo Saura antes de director, justo antes de morir, la última obra que escribió, una interpretación de la vida de Lorca. Interpretado por María Peláez, con una voz impresionante y demás. Un esperpento, un absoluto esperpento. Yo no entendía, ahí la gente estaba en pie aplaudiendo, maravillada. Resulta que Lorca de niño
citaba versos de Miguel Hernández diciendo el poeta de Orihuela cuando a Miguel Hernández le quedaban unos 15 años para nacer. Ponían en Lorca y decían textos que podían haber sido escritos por Lorca y ponían a Lorca a recitar una canción de Rubén Blades. Diciendo que la patria era tantas cosas bellas, un concepto de patria que nada podía atribuirse a la idea de Lorca, y además con un carácter, la obra parecía tener un carácter divulgativo, caricaturizando a Dalí Qué raro. casi con toques homófobos. Y yo estaba sorprendido, primero de que Saura haya escrito esa basofia, segundo de que tengo 9,6 de valoración en las páginas de venta de entradas, y tercero que estaba el público en pie, y digo, pues el raro soy yo, pero a mí me parece esto un ataque absoluto a la figura de Lorca, programado en el Víctor Jara, que normalmente el Víctor Jara en Santa Lucía suele programar grandes cosas, y esta es la única que no me ha gustado, ¿eh? Bueno, a lo mejor porque a lo mejor era una performance, un batiburrillo de mezcla de todos y como tú dices, tenía buenas críticas, a lo mejor por eso lo programaron, ¿no? Que a lo mejor ellos pues tampoco, Yo, no sé, yo creo pueden verlo todo. sinceramente que ese tipo, yo no lo he visto, vi los anuncios y demás, pero yo creo que ese tipo de cosas están tarados por una cosa que es la ideología, lo que hablamos antes del sesgo. Claro. Yo estuve leyendo algo también sobre esto, sobre esto es una obra escrita, sobre Lorca, sobre la homosexualidad de Lorca y todo esto en su juventud y todo y tal, y me parece muy atrevida, ¿no? Me parece muy atrevida. El autor parece ser que la investigó bastante. Pero este tipo de cosas suele tener ese componente ideológico que pues lo pervierte todo un poco, ¿no? Porque no te deja ver la realidad. Entonces, Ya. claro, lo de Miguel Hernández es de traca. O sea, Miguel Hernández es un tipo que si estuviera ahora vivo sería de Vox probablemente, ¿sabes? Bueno, no creo que fuera de Vox, pero vamos, Ya. sí, se enfrentaría a toda la caterva de izquierda del salón esta que tenemos aquí, que ya lo hizo en su día y se llevó una galleta. Pues ahora pues se le pasaría lo mismo, ¿no? Bueno, Y claro, se utiliza a Miguel Hernández y lo utilizó, por ejemplo, Juan Manuel Serrat, que es todo lo contrario que te puedes imaginar a un Miguel Hernández revolucionario, hombre del campo, hombre de cuando de guerra era de guerra de verdad, no era de pacotilla, no era de juguete, de mono de planchado y pistola de juguete, ¿no? Y eso yo creo que Los dos discos de Serrat, por favor, Carlos, con los dos discos de Serrat sobre Miguel Hernández, no te metas, que Serrat es casi como si te metieras con mi padre. no, yo me meto con Serrat porque me parece una fantasmada impresionante. O sea, yo hice incluso un artículo, o sea, me parece una fantasmada. O sea, o sea, Serrat, mérito artístico, desde mi punto de vista, no tiene las letras ninguna, porque casi ninguna de él, ¿vale? Y Dios mío, un día mérito tenemos que hacer un musical, monográfico de uf, esto. uf, Un día tenemos que hacer un pues, monográfico de no, esto, no, yo lo que tengo, José Luis. lo que tengo claro es que mérito, cuando le vea demasiado de acuerdo, saco el tema Serrat y a muerte, o sea, ya a está, ya no cuchillo entre podemos ambos. empezar. Pero sí, esto es lo bueno, hay que debatir. Y además, yo Claro. soy consciente de que mi opinión es muy borderline. O sea, tú dices que tú te sientes raro cuando hablas de lengua en los asaderos, pues imagínate tú hablando de esto con mis cuñados que son izquierdosos y mis hermanas son unas izquierdosas y tal, Serrat, porque como padre Dios, pero si Serrat es un capitalistote de mucho cuidado, tío, si tiene la orden de la Legión, ¿cómo se llama este? De la Legión Francesa se llama, ¿no? Tiene una serie de Sí. condecoraciones de cosas. Sobre el Cantante de componente verdad burgués de Serrat, tiene sobre ese el tipo de componente cosas? burgués de Serrat no te voy a discutir. Sobre su contribución artística, y a nivel de literatura también, a mí me parece que es indiscutible, pero un día lo Bueno, discutimos. Mira, a mí hay una cosa que tengo, una característica un poco rara, y es que me gustan los cantantes muertos. Yo lo siento mucho, pero me gustan los que se han muerto. O sea, y claro, hay cantantes españoles que se han muerto, pero cantaban bien, eran tíos que tenían, y sus letras tenían a ya. veces bastante significado. Y sobre todo hay uno que no es español, es portugués, que me encanta por la música, por la musicalidad de la música, valga la expresión, y por las letras y por el compromiso social que tenía. Estoy hablando de José Afonso, Secas Afonso, ¿no? Este tío se murió hace bastante tiempo ya y era un tío que estaba perseguido políticamente de verdad, no como Serrat, que se marchó a hacer una gira y decía que el Franco no sé qué, ¿sabes? No, este tío, si lo trincaba la piel le daba castaña, ¿sabes? Ya. Entonces, claro, hay cantantes que se comprometen y que están ahí, pero hay otros que viven del cuento y Serrat es uno de los que viven del cuento, lo siento. Bueno. Bueno, Javier se va indignado, Javier se va moviendo la cabeza diciendo no me lo puedo creer, que yo no pensaba esto hoy. Y mira, y yo me voy encantado porque aquí se abre un nuevo debate que me gusta para la próxima, que seguramente volveremos a sacar
y seguro que se volverá a hablar de esto en un momento dado, pero bueno, Javier, 10 segundos para rebatir lo que ha dicho Carlos, en 10 segundos pues nos tenemos que ir. No, para gustos los colores. Yo Bien. en la gira de despedida de Serrat estuve en 3 de los conciertos, en Lanzarote, en los Amigos del Agua, aquí en el auditorio, y en el último de su carrera en el Palau Sant Jordi. Ahí me parece que el disco Mediterráneo en concreto, con Pueblo Blanco, curiosamente cuando me tocó estudiarme el romanticismo en España, me acuerdo en la ESO, me estudié el romanticismo desde diferentes versos del Pueblo Blanco de Serrat. A mí me parece que Mediterráneo es el mejor disco en español que se ha escrito, o por lo menos que yo haya escuchado, más allá de haber traído a figuras como Machado, Miguel Hernández y demás, a los oídos de muchos que a lo mejor no se hubieran aproximado de otra manera a su poesía. Bueno, pues terminamos aquí porque si no se abre un nuevo debate más amplio todavía. Se nos quedaron muchos temas también sobre la mesa, pero bueno, encantado de esta tertulia en el día de hoy bueno, que se ha salido un poco de lo común, y yo encantado también porque cuando se habla de cultura, de literatura, de letras, etcétera, etcétera, de música, pues yo la verdad que estoy más que satisfecho y alegre de que hayan debatido y bueno, hayan tenido, digamos, opiniones diferentes, que eso también creo que nutre la tertulia. Carlos, Javier, A mí me encanta que haya, a mí me encanta que haya este tipo de controversia. me encanta ese final, ¿eh? Sí, sí, eso es, vamos, Demostramos nuestro nivel cultural. total, total. Bueno, pues disfruten de la Semana Santa, nos veremos seguramente a la vuelta, cuídense mucho y a leer, Igualmente. que yo creo que eso es una maravilla. Y mira, y esta controversia que conste que es amistosa, ¿eh? Sí, 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 claro, joder, claro. esto me encantaría hacerlo con tiempo y delante de un par de cervezas, que eso es lo mejor que puedes hacer, nada de Eso va a meditación divertir. ni Sí, sí, cosas sí, de sí. estas, ¿verdad Bueno, que sí? en el próximo encuentro lo haremos, seguramente cuando estemos ya Bueno, acercándonos a verano, así que preparaos también porque ahí va a haber debate. Javier, muchas Carlos, gracias. cuídense mucho y un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un Bueno, hasta abrazo. luego. Gracias, Hasta luego. hasta luego.